Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera sesión del programa. Como sabéis, y estaba diciendo que antes de que entrara Héctor, el año pasado pidieron por petición popular que hubiera una segunda sesión de fiscal. No suele pasar eso, seguro que quieran más, pero sí, están así, por eso van a haber dos, hoy y mañana, ¿vale? Es igual que la semana pasada era la excepción de que fue un jueves, esta semana será la excepción de que será miércoles y jueves. A partir de la semana que viene ya sí, todos los miércoles a las 5, como siempre. Y nada, esta sesión está centrada en compliance en materia fiscal. Contamos aquí con dos grandes especialistas y además convencidos del pro bono que han venido desde Barcelona para impartir estas sesiones de estos 2 días, así que vamos, no pueden demostrar más lo convencidos que son del pro bono. Y el compliance fiscal en concreto, ahora darán ellos todas las pinceladas, pero sabéis lo que os preocupa, todo el tema de la ley de mecenazgo, última reforma, y también el régimen especial a las entidades que no están sujetas o que no tienen cabida en esa ley de mecenazgo. Hay muchas cuestiones que se derivan de materia fiscal, así que estas dos sesiones tienen todo el sentido del mundo. Aspectos técnicos, y enseguida ya les damos paso para no seguir interrumpiendo. La primera, las preguntas, como siempre os pedimos que las dejéis para la última media hora para facilitar, todavía no lo hemos hecho, pero las grabaciones serán subidas a la web para que podáis rememorar estos momentos en adelante, y así podéis preguntar libremente sabiendo que esa parte no estará publicada en ningún sitio, pero para eso os pedimos que os reservéis las preguntas para el final. Los mismos que estáis desde casa, cualquier pregunta, pues a partir de la media hora, por favor, directamente intervenir o levantar la mano, supongo que lo veremos. Y nada, ya está, damos paso a Héctor y Alicia. Muchas gracias por acogernos, a Cuatro Casas por la hospitalidad y adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Cuatro Casas. Antes que nada, muchas gracias por asistir y también por los que estáis en remoto, muchas gracias por asistir. Esperamos que sea de vuestro agrado. Hoy yo y Alicia me presento, yo soy Héctor de Urrutia, asociado senior, estoy a punto de hacer 18 años en este despacho, que se dice pronto, y mi día a día es asesorar a entidades sin ánimo de lucro y también el IVA a empresas. Y Alicia también es abogada de la casa y trabaja ya desde hace un par de años conmigo en todo el tema de entidades no lucrativas, ¿de acuerdo? Pues bien, en la sesión de hoy también quiero agradecer a Marta Zaragoza, mi assistant, mi secretaria. Si la presentación que veis es tan visual y tiene tan poca letra y mucho dibujo, es gracias a ella, no gracias a nosotros, con lo cual, dicho queda. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una primera introducción del régimen fiscal. Alicia y yo nos iremos alternando los bloques, ¿de acuerdo? Pero es importante comenzar con una introducción. Y a mí siempre me gusta utilizar un símil futbolístico que se entiende muy bien en cuanto al régimen fiscal que puede aplicar una entidad no lucrativa, ya sea fundación o asociación. Y digo que me gusta usar el símil futbolístico porque al final el mejor régimen fiscal que puede aplicar una fundación o una asociación, en este caso declarada de utilidad pública, es el de la Ley 49/2002. Ese es el mejor régimen fiscal al cual una entidad no lucrativa puede optar. Aquellas que por no estar en la Ley 49/2002, o bien porque no quieran, o bien porque no puedan, ¿de acuerdo?, irán al régimen de parcialmente exentas. Y avanzo que la principal diferencia, vosotros ya lo sabéis bien, de estar aquí o aquí, es que estando aquí, aparte de tener un régimen fiscal privilegiado, la propia entidad, luego lo veremos, todas las donaciones que reciban dan derecho a incentivos fiscales a los mecenas, a las personas físicas o jurídicas. En cambio, cuando yo voy como entidad no lucrativa a captar mecenazgo, estando en el régimen de parcialmente exentas, no puedo ofrecer ningún tipo de incentivo fiscal al mecenas. Esto es importante. También es importante conocer que en nuestro país, a pesar de que estamos en comunidades autónomas, pues bueno, hay dos territorios forales, en este caso Navarra y País Vasco con sus 3 diputaciones, que tienen su propia Ley 49/2002, ¿de acuerdo? Pero lo que es una fundación catalana, madrileña, por mucho que tenga ley sustantiva civil de fundaciones, a nivel fiscal, una fundación catalana, gallega, madrileña, andaluza, tributa igual que una fundación estatal. La única particularidad es los territorios forales, ¿de acuerdo? La Ley 49/2002 se estructura en 3 grandes bloques. Un primer bloque donde en el artículo 2 se definen cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que pueden acogerse al régimen de la Ley 49/2002, donde destacan las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública y aquellas que tengan acceso a este régimen.
primero tendrán un régimen fiscal especial en impuestos sobre sociedades, luego lo veremos, tributos locales y una exención subjetiva casi total en las 3 modalidades del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, e igual de importante es que también ofrecen incentivos fiscales a los mecenas, que eso lo veremos mañana y cuáles han sido los principales cambios que os afectan a vosotras como entidades, ¿de acuerdo? Y aquí pues podemos ofrecer como entidad incentivos fiscales a los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, a las personas físicas en el impuesto sobre la renta, incluso a los no residentes, ¿de acuerdo? Mañana lo veremos. Una vez tenemos o sabemos o estamos acogidos al régimen de la Ley 49 de 2002, es importante ya comenzar con el compliance de qué responsabilidad como entidad tengo, estando en la Ley 49 de 2002, donde tengo que cumplir estrictamente una serie de requisitos que ahora repasaremos, qué consecuencias tiene no llevar un control del cumplimiento de esos requisitos y del régimen fiscal que está aplicando la entidad. ¿A quién afecta una falta de diligencia, no hacer un buen compliance como entidad, ¿no? Pues primero me afecta a mí, porque ya veremos que si incumplo alguno de los 10 requisitos para estar en la Ley 49 de 2002, automáticamente, no automáticamente, porque hasta que no venga una inspección no me quitarán el régimen, ¿de acuerdo? Pero si me viniese una inspección y detectase que en un ejercicio concreto incumplí uno de los requisitos, pasaré a tributar, ¿de acuerdo? Como decía aquí, en segunda B. Dejo de estar aquí a estar aquí. Por tanto, eso significa la primera consecuencia. Estar en el otro régimen de segunda B significa que, especialmente a efectos del impuesto sobre sociedades, que lo que antes todas mis rentas estaban exentas de impuestos sobre sociedades y no pagaba impuestos, estando en el otro régimen veremos que en el otro régimen realmente casi paga todo. ¿De acuerdo? Y paga entre un 23 y un 25 si es resultado positivo, con lo cual tengo que hacer un ejercicio de ver qué consecuencia tiene eso, especialmente en mi impuesto sobre sociedades. Y luego va a tener sí o sí un daño reputacional como entidad. Pensando en esto, porque lo que queremos decir aquí es que el compliance no solamente es necesario como entidad, sino también pensando en los mecenas. Si yo pierdo el régimen fiscal, mis mecenas también van a perder sus incentivos fiscales. ¿Y por qué digo eso? Ya lo conocéis. Si yo en el 182, que es donde declaro todas las donaciones realizadas por personas físicas o jurídicas, que eso les permite en su declaración de IS o de renta darse la deducción, si un inspector me viene y me quita el régimen fiscal, lo siguiente que va a hacer va a ser coger mi 182 y girar paralelas a mansalva a los donantes. Y claro, los donantes van a venir a mí como entidad diciendo qué ha pasado. ¿De acuerdo? Y eso, ya os digo, y está también analizado por los tribunales, donde hay donantes que han ido contra Hacienda, contra la liquidación, diciendo, oiga, yo tengo el certificado, la entidad me dijo que todo estaba bien, y los tribunales lo que han dicho es, sí, me parece muy bien, pero la liquidación está bien girada, la paralela está bien girada. Vaya usted por la vía civil a reclamar daños y perjuicios a la fundación. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto está confirmado. Si cae mi régimen, caerá el de los donantes. Y los donantes, lamentablemente, esto también es otra de las peticiones que se pidió antes de la reforma, que no ha entrado, es que el hecho de que la entidad incumpla no debería perjudicar a un donante que hizo la donación y aplicó la donación de buena fe, porque no es su culpa, ¿de acuerdo? Pero hay que pensar en ellos también, ¿de acuerdo? Y aquí es donde es importante el compliance. Cuando estamos ante una entidad de la Ley 42.002, lo que recomendamos para saber si estamos bien, ¿de acuerdo? O si nos vinieseis a ver a Alicia o a mí, nos diríamos es, bueno, primero vamos a revisar que no estéis incumpliendo ninguno de los 10 requisitos, ahora lo veremos. Cuando decimos validar el régimen tributario es que todas las rentas que consideréis exentas en el impuesto sobre sociedades principalmente, pues realmente no están, ¿de acuerdo? Y luego, aunque parezca que no, también es importante que aunque recibamos una donación y apliquemos el incentivo fiscal, no siempre a lo mejor la donación y el certificado está bien expedido. Y con eso me refiero que antes del 24, cuando había donaciones, la entidad, aparte del certificado, también daba lo que yo llamo recompensas o ventajas que desvirtuaban el animus donandi, que desvirtuaban la donación. Y a cambio de lo que daba por la donación, más se podía parecer a una contraprestación que no a una donación. ¿De acuerdo? Por eso decimos, ojo con este punto.
Entrando ya en una fase de compliance, que esto es más para nosotros, pero creo que os puede servir también a vosotros un poco. ¿Qué hacemos nosotros en un despacho cuando nos viene una entidad de nuevo ya constituida, ya funcionando, ¿no? Para verificar si está cumpliendo o no, primero le pedimos toda la documentación relevante de la entidad. Escritura de constitución, los estatutos vigentes, y luego le comenzamos a pedir cierta documentación de carácter fiscal. El acogimiento a la Ley 49/2002, los modelos del impuesto sobre sociedades presentados, sobre todo las cuentas anuales, y con eso luego nos permite hacer una idea, y con esa idea luego analizamos toda la documentación, nos reunimos con la entidad y comenzamos a hacer ciertas preguntas de ciertas cuestiones concretas que vamos analizando. Hoy daremos algunas pistas y algunas pautas, ¿de acuerdo?, que os podrán servir a vosotras para ya revisar cuando volváis al domicilio o al local de la entidad, pues comenzar a mirar ciertas cuestiones muy puntuales para ver si las tenéis bien, y hoy os daremos ciertas pistas que os ayudarán. Y una vez está hecho todo este trabajo, pues emitimos lo que se llama el documento de due diligence, donde decimos, oye, está todo perfecto, o no, aquí se está fallando, y esta podría ser la eventual contingencia. Ya luego corresponde a la propia entidad no lucrativa hacer algo o no hacer nada, ¿no? Y ahí es donde también muchas veces nos preguntan, ¿tenemos que hacer algo o no tenemos que hacer? Porque si hacemos algo va a saltar la alarma, la inspección va a venir. Bueno, es un tema a valorar bien, ¿de acuerdo? Yo soy partidario de que por mucho que se hayan hecho desde hace 5 años o 6 años las cosas mal, hay un momento que hay que cambiar y que las cosas se tienen que comenzar a hacer bien, ¿de acuerdo? Porque no podemos continuar siguiéndolo haciendo mal durante 6 años consecutivos, ¿de acuerdo? Bien, entrando en los 10 requisitos, a nosotros nos gusta más esta slide, que es mucho más visual. Cualquier entidad de la Ley 49/2002, cualquier fundación o asociación de creada de utilidad pública que quiera estar en la Ley 49/2002, tiene que cumplir anualmente los 10 requisitos. Si considera que los cumple, presenta un 036, se acoge al régimen de la Ley 49/2002 y automáticamente ya estamos en el régimen. El régimen es sencillo en el sentido de que, presentando un 036, Hacienda no me tiene que autorizar, Hacienda no va a validar previamente. Esto es un autoejercicio que tengo que hacer como entidad. Es muy fácil entrar y, en principio, como nadie me va a supervisar al año si los estoy cumpliendo, si yo un ejercicio incumplo uno de estos, lo que me marca la norma es que ese año tengo que presentar otro 036 y para ese año renunciar al régimen. Otra cosa es que en este país eso no lo hace nadie, ¿de acuerdo? Sabiendo que ha incumplido, pues muchos, lo que nos demuestra la experiencia es que se tiende a tirar y esperamos que venga una inspección o una comprobación para que nos tumben el régimen. La idea está pensado en, yo te simplifico mucho, pero también me fío de que el año que no cumplas, tú también presentarás este 036 y por ese ejercicio renunciarás. Importante, solo incumpliendo uno de estos se cae el régimen, ¿de acuerdo? Y el incumplimiento se tiene que analizar, luego lo veremos, ejercicio por ejercicio. Que haya incumplido en un ejercicio no significa que no me pueda acoger al régimen en el ejercicio siguiente, ¿de acuerdo? Pero cuando viene una inspección tiene que demostrar que ha habido un incumplimiento por cada ejercicio. Siempre puede revisar los últimos 4 años, ¿de acuerdo? Bien, uno de los primeros requisitos, que este es básico, ¿no?, es perseguir fines de interés general. Como fundación, ya de entrada, y especialmente como asociación de creada de utilidad pública, si soy fundación inscrita o como asociación me han declarado utilidad pública, es porque ya el protectorado o el registro de asociaciones ya ha analizado mis fines y consideran que son fines de interés general, ¿de acuerdo? Con lo cual esto parece que no puede tener mucha problemática, pero veremos que sí la tiene. Entrando en novedades respecto al 2024, simplemente apuntaros que dentro del listado, que es un listado abierto de fines, se ha incorporado la defensa de los animales. No quiere decir que antes las fundaciones o asociaciones que defendiesen los animales no fuese un fin de interés general, es simplemente una especificación que hace el legislador, ¿de acuerdo? Pero sí, ese ha sido el primer cambio que hubo en la reforma del 2024. ¿Dónde está la problemática en cuanto a los fines? La problemática con Hacienda, en cuanto a los fines, que conviene conocer, es que para Hacienda es un problema en cómo se persiguen los fines. Como entidad hay 2 formas de perseguir los fines. De forma directa, es decir, con medios materiales y humanos. Yo soy entidad, tengo medios materiales y humanos y desarrollo un proyecto o una actividad
con esos medios materiales y humanos. Tengo un museo, tengo una residencia a favor de la tercera para cuidar a gente mayor. Investigo contra el cáncer, investigo contra el Parkinson, yo pongo los investigadores, ¿de acuerdo? Esa sería directa. Pero hay mucha parte del tercer sector que cumple sus fines de forma indirecta. Esto quiere decir simplemente dar ayudas a otras entidades, porque hay muchas entidades que saben captar muy bien recursos, pero que no tienen medios materiales y humanos para hacer proyectos, con lo cual lo que hacen es dar ayudas a otras entidades. Y estas son las que hasta ahora han estado de acuerdo en tela de juicio y han estado un poco en la mira de Hacienda. ¿Por qué? Porque inicialmente la Dirección General de Tributos, comenzando en unas consultas del año 2005, Tributos era de la opinión de que aquellas entidades que perseguían sus fines de forma indirecta no podían tributar en la Ley 49/2002. Quedaban fuera. ¿De acuerdo? Fue la Audiencia Nacional en el año 2015 la que le dijo a la inspección y sobre todo a la Dirección General de Tributos este requisito de cómo una entidad tiene que perseguir sus fines de forma directa o indirecta, la norma no lo matiza, no dice nada, con lo cual caben las dos. ¿De acuerdo? La DGT, como no sabe perder, dijo, bueno, vale, la Audiencia Nacional me ha dado, con perdón, una pequeña colleja, me ha llamado la atención, voy a ceder un poco. Permito que los fines se hagan de forma indirecta, pero con dos condiciones, que tampoco pide la norma. Pero dijo, bueno, cedo un poco, pero ahora establezco dos condiciones. Primera condición, que las entidades beneficiarias de mi ayuda, de la ayuda de la entidad, sean entidades que también estén en la Ley 49/2002, con lo cual dejando fuera muchas entidades del tercer sector que no tributan en la Ley 49/2002, y que haya un seguimiento y control de la ayuda que se entrega a la otra entidad para poder confirmar, llegado el momento, que el dinero que yo he dado pues, se ha destinado a lo que se tenía que destinar. ¿De acuerdo? No voy a entrar mucho más en esta problemática sigue vigente. Estamos a la espera, uno de los grandes cambios que hubo con la reforma, a través del Real Decreto Ley 6/2023, fue establecer un matiz que parece pequeño, pero que es importante, que dijo, la norma dice, las entidades podrán cumplir sus fines de forma directa o indirecta. Allá está ese matiz. La pregunta del millón, hasta que salga una nueva consulta, es, ¿Tributos por fin va a ceder en su interpretación y por tanto ahora las entidades sin ningún problema van a hacer sus fines de forma directa o indirecta sin restricciones? ¿O como ahora se ha dicho que es indirecta, para la DGT indirecta significará cumplir con los dos requisitos que os he dicho? ¿De acuerdo? Eso habrá que verlo. Si la DGT mantiene su criterio restrictivo, creo que tenemos un pequeño problema como sector. Porque si yo como fundación le doy una donación a una asociación que sé que persigue fines de interés general, pero no está declarada de utilidad pública y por tanto no está en la Ley 49/2002, con este criterio de la DGT estoy fuera del régimen. Tan sencillo como, pero también tan desastroso como eso. ¿De acuerdo? Veremos cómo acaba esto. Otro punto fundamental es el tema del 70%, ¿no? Que es para mí el núcleo, la clave de bóveda de todo el sistema, especialmente en fundaciones, ¿no? Porque es un requisito tanto civil como fiscal. Aquellas fundaciones, pero también aquellas asociaciones declaradas de utilidad pública que quieran estar en la Ley 49/2002, del total de sus ingresos netos, tienen que destinar el 70% a la realización de sus fines, de forma directa o indirecta. ¿De acuerdo? Recordemos que el tema del 70 es complejo porque primero hay que saber calcularlo, ¿no? Partimos de un total de ingresos, de esos les restamos los gastos que yo llamo necesarios, indirectos o de estructura, eso nos da un resultado neto y sobre ese resultado neto aplico el 70 y ese 70 luego lo tengo que llenar, con gastos en fines o gastos directos. ¿De acuerdo? Y tengo cada ejercicio tiene su propio 70%. Tengo el propio ejercicio y los 4 siguientes para cumplir con ese 70%. Y luego la norma me permite que con el 30% restante, o bien me gasto el 100% en fines, o bien ese 30% me permite capitalizar la entidad. ¿De acuerdo? También importante, el tercer requisito, el 3.3, el hecho de realizar explotaciones económicas ajenas. ¿Esto qué quiere decir? La norma fiscal permite que una entidad no lucrativa
puedan realizar actividades económicas, explotaciones económicas que no tengan que ver con su finalidad. El tema es que si esa explotación económica es tan lucrativa, me gano, o sea, genero tanto dinero con esa explotación que más del 40% de mis ingresos totales proceden de este tipo de explotaciones, estoy fuera del régimen fiscal. ¿De acuerdo? Por tanto, me dejan ganar dinero hasta cierto punto. No puedo superar esos ingresos de esa explotación, no pueden superar el 40% de mis ingresos totales. El día que eso pasa, lo que recomendamos a las entidades es entonces valorar la constitución de una sociedad mercantil controlada al 100% por la fundación o por la asociación. Digamos, derivar esa actividad económica que genera tanto ingreso para mantener el régimen fiscal, pues la desarrollo a través de una sociedad mercantil. Si no, tendré que salir del régimen fiscal. Aquí os ponemos un ejemplo, ¿no? Que es bastante gráfico, un ejemplo real que se planteó ante tributos, ¿no? Pues una entidad que quería crear una residencia geriátrica y para crearla pues, desarrollaba una explotación agrícola, ¿no? Y a través de la explotación agrícola generaba ingresos, que luego iría, los beneficios irían destinados a construir la residencia geriátrica. Claro, la DGT le dijo, ¿usted cuál es su finalidad? Cuidar gente mayor. ¿Hacer una actividad agrícola tiene que ver con su finalidad? No, es completamente ajena. Con lo cual, en este caso, le decía, oiga, si a día de hoy lo único que usted hace es la actividad agrícola y no tiene otro tipo de ingresos, pues lo lamento mucho. No puede estar en la Ley 49/2002. ¿De acuerdo? Es para que veáis un ejemplo de lo que aquí podría ser también vender vino, vender algo que no tenga nada que ver con mi actividad. ¿Vale? Otro punto, ya doy paso a Alicia y ella sigue y analiza el cuarto requisito. Para acabar con el tercer requisito, recordar una cosa muy importante y es otra de las grandes ventajas de estar en la Ley 49/2002. Para la Ley 49/2002 dice el arrendamiento del patrimonio inmobiliario que tenga la entidad, si la fundación o la asociación tiene un local o arrienda una vivienda o un edificio de oficinas, lo que sea, ese arrendamiento, a efectos de la Ley 49/2002, primero, no es explotación económica. Por tanto, no le juega el tema del 40% que hemos comentado. No es explotación económica a efectos de la ley. Haya persona, haya local, da igual. No es explotación económica a efectos de la Ley 49/2002. Y segundo y más importante, todas las rentas del alquiler que reciba la entidad no lucrativa están exentas del impuesto sobre sociedades. ¿De acuerdo? Eso sí que no afecta al IVA. Si yo arriendo un local, me toca repercutir el 21%. Si arriendo una vivienda, pues está exento. El IVA aquí sí que no se tributa como tiene que tributar. Aquí no hay una especificidad. Perdón. Esto lo decimos porque los ayuntamientos tienden a confundir el hecho de que una entidad, por ejemplo, un ejemplo gráfico, una entidad no lucrativa tiene un local y arrienda ese local a un tercero y ese tercero explota un negocio. El hecho de que ese tercero explote un negocio no significa, primero, que el alquiler esté exento de impuestos sobre sociedades, que lo está, y también importante, que el IBI sobre ese local también esté exento. Que los ayuntamientos utilizan el argumento de, oiga, es que ahí se explota un negocio. Sí, pero yo soy un mero arrendador. El que explota un negocio es un tercero. Yo me dedico simplemente a arrendar. Y ahí los ayuntamientos se confunden y niegan la exención del IBI. Eso se puede luchar. Con estas consultas se demuestra y le da la razón a la entidad no lucrativa. ¿De acuerdo? Con lo cual, el arrendamiento del patrimonio inmobiliario, que puede llegar por muchas vías, donaciones, herencias, legados, ¿de acuerdo? Que sepáis que para la entidad es una fuente de ingresos que está siempre exenta de impuestos sobre sociedades y que tampoco paga IBI. Luego explicaremos qué hay que hacer para no pagar IBI. ¿De acuerdo? Y doy paso a Alicia para que siga con los requisitos. Gracias, Héctor. Muy bien, pues pasamos al cuarto de los requisitos y este versa sobre los destinatarios de las operaciones que estas entidades realizan. Muy sencillo, está totalmente prohibido que los destinatarios principales de estas actividades sean los fundadores, los patronos, los asociados, los representantes estatutarios o los miembros de los órganos de gobierno. Tampoco pueden obtener beneficios, o sea, condiciones especiales para acceder a los mismos. No solo estas personas que acabo de enumerar, sino también sus cónyuges y sus parientes hasta el cuarto grado inclusive. Esto sería, por ejemplo, una relación entre primos, ¿vale? Esto sería el cuarto grado.
Y como cualquier regla, existen excepciones, pues las tenemos aquí citadas. Por ejemplo, las entidades no lucrativas que desarrollan actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Luego, las que desarrollan actividades de asistencia social y deportivas, todas ellas entendidas bajo la definición de la ley del IVA. Y finalmente, aquellas cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico español. Aquí hicimos, bueno, un punto adicional, ¿no? ¿Qué sucede con las fundaciones laborales? Porque parece un poco confuso. Una cuestión es, si los propios trabajadores, por ejemplo, montan una fundación y ellos mismos se benefician de sus actividades, son los destinatarios principales de las actividades, se estaría incumpliendo este requisito. Cuestión distinta es que sea la empresa la fundadora y sus destinatarios principales sean los trabajadores. Entonces estaríamos bien. Aquí os añadimos una consulta para que veáis un poquito cómo juega este requisito. En este caso, la Dirección General de Tributos analizaba un caso de una fundación que prestaba servicios de asistencia médica, cuyos fundadores, tenía dos fundadores, uno de ellos una mutua de seguro. Y si bien sus servicios eran prestados a valor de mercado, como una parte significativa de estos servicios iban destinados a esta mutua, la Dirección General de Tributos decía que no tenía derecho a aplicar el régimen, aun cuando no se beneficiara de ninguna condición especial, sino por el mero hecho de ser el destinatario principal. Vale. Pasamos ya al quinto requisito, que establece básicamente la gratuidad del cargo de patrono, representante estatutario o miembro del órgano de gobierno. Un matiz, las asociaciones, los miembros de la Junta pueden percibir remuneración siempre y cuando esta no provenga de fondos públicos o de subvenciones públicas, ¿vale? Esto es un pequeño matiz para las asociaciones. En cualquier caso, en términos generales, las fundaciones, los patronos ni representantes estatutarios ni miembros del órgano de gobierno pueden percibir remuneración alguna por el desempeño de su cargo como tal, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que haya un supuesto de autocontratación. Aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Yo soy una fundación y tengo mi patrono y es un abogado buenísimo, digo, oye, mira, pues lo contrato para que a mí me represente en un juicio. O se dedica a publicidad, marketing, pues esto no está prohibido y es lógico que esta persona, por estos cargos de abogado o de trabajos en publicidad, perciba una remuneración. Lo que no puedo ser es que por mi cargo de patrono o de representante estatutario yo perciba una remuneración, ¿vale? Aquí hace la ley un matiz y es que no se entiende como remuneración un reembolso de gastos. Si, por ejemplo, un patrono debe desplazarse, estamos en Madrid, ¿no? Pues debe desplazarse a Barcelona todo un día para tener una serie de reuniones, pues los gastos anexos a este desplazamiento, ¿no? A esta estancia en Barcelona, pueden ser sufragados por la fundación y no se entenderán como una remuneración. Pero mucho cuidado aquí, ¿vale? Porque aquí juega un límite y es la cantidad que se podría pagar, por así decirlo, es la que se entendería exenta por dietas en la ley del IRPF. Entonces, lo que aquí recomendamos nosotros es, como a veces hay cuestiones que son muy claras, es decir, lo que no tiene sentido es que yo me vaya a un hotel de lujo. Esto está claro que es una remuneración si me lo están pagando. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, ante la duda, lo mejor es que la factura que se emita, tanto por manutención, locomoción o estancia, vaya a nombre de la fundación. Y aquí salimos de este pequeño problema. Luego, hasta que llegó la reforma del Real Decreto Ley 6/2023, siempre existía la duda o se discutía acerca de los seguros de responsabilidad civil, si esto se considera remuneración o no se consideraba remuneración. Entonces, gracias a este Real Decreto ya ha quedado esta cuestión zanjada, ya está en la ley, y lo que se dice es que no se considera remuneración, es decir, no estamos incumpliendo este requisito siempre y cuando se cumpla, o sea, se cubra el riesgo derivado de este cargo de patrono o de representante, de lo que fuera, ¿vale? En cuanto a la duda aquí de puede un patrono ser a su vez director general o gerente, es lo mismo que hemos visto con el abogado, ¿vale? Cabe una autocontratación. Es decir, que yo sea patrono o representante no implica que yo pueda ser o ejercer funciones distintas, siempre y cuando estén diferenciadas y yo como patrono, por ejemplo, no perciba ninguna remuneración. Y el protectorado haya autorizado previamente sí. la operación. O la contratación, mejor dicho. Sí. Finalmente,
este requisito también aplica cuando, por ejemplo, esta entidad no lucrativa es administradora de otra sociedad. ¿Qué pasa? Que una persona jurídica como tal necesita designar a una persona física para que ejerza sus cargos de administrador. Pues bien, si esta persona percibe una remuneración y luego la reintegra en la propia fundación, no estamos incumpliendo este requisito. No sé si esto ha quedado muy claro porque es un poco lío. Si no, si hay alguna duda, lo repito. Solo cuando la propia entidad no lucrativa es administradora y tiene que designar, yo que sé, a su patrono para que ejerza las funciones de administración. Tampoco podría cobrar. Y si cobrara y lo reintegra en la propia fundación, también estaríamos bien. ¿Vale? Paso a paso. Vale. Entonces pasamos al requisito sexto, que es cuando ya podríamos decir que se acaba la vida de la entidad no lucrativa. ¿Vale? Y decidimos pues, disolverla. ¿Qué pasa con este remanente? Este remanente tiene que tener un destino principal y debe tenerlo sí o sí, y es que debe destinarse a otras entidades no lucrativas beneficiarias del mecenazgo o a otras entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general. ¿Vale? Es decir, si yo, fundador, aporto 10.000 euros a mi fundación y esta se disuelve, a no ser que yo sea una de estas dos personas jurídicas, o sea, una entidad beneficiaria del mecenazgo o una entidad pública de naturaleza no fundacional que persiga fines de interés general, yo no puedo recuperar lo que he puesto aquí. No cabe la reversión en este caso. Y muy importante es que esta condición debe estar expresamente contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos. En nuestra experiencia, cuando viene un cliente nuevo, siempre lo revisamos y recomendamos que lo reviséis, porque la norma exige que esté así en los estatutos o en el negocio fundacional. O sea, nos parecería muy descabellado, pero un inspector podría, o sea, lo dicho, es muy descabellado y no os asustéis ni nada, pero un inspector podría decir, si ve los estatutos y ve que esta cláusula no está puesta así, podría llegar a decir que como la ley establece el requisito de que conste así en los estatutos, se nos tumbe el régimen. Esto es importante porque al final, y es el primer tip de compliance, ¿no?, que os podemos dar para cuando acabemos la sesión aquí, lo podáis mirar. La experiencia nos demuestra que los estatutos, cuando nos vamos a la última página, esto está en la última página, los estatutos, ¿no?, en el apartado de extinción o disolución y liquidación, como se quiera llamar el título, la experiencia nos demuestra que la cláusula desde un punto de vista civil es perfecta, porque lo que hacen muchas entidades es quizá coger el modelo de estatutos publicado por el registro pertinente, ¿no? Entonces veréis que pone, en caso de disolución, el patrimonio remanente irá a otra entidad sin ánimo de lucro que cumpla con fines análogos o parecidos a los de la entidad disuelta. Eso desde un punto de vista civil es perfecto, pero desde un punto de vista fiscal no. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos diciendo. Si veis ese tipo de cláusula, lo que os recomendamos es adaptar esa cláusula, es decir, tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro con fines análogos o parecidos a los nuestros, pero que sea en todo caso considerada como una entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos de los artículos 16 a 25, ambos inclusive de la Ley 49/2002. Y eso supondrá, ya lo avanzamos, si está mal la cláusula, como os decimos, supondrá que hay que modificar los estatutos, ya sea de fundación o de asociación, llevarlos a inscribir y con eso ya habréis quitado un problema de en medio. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora ya hemos visto con Héctor y conmigo hemos visto ya los requisitos más materiales y pasaríamos a unos requisitos más formales, por así decirlo, ¿no? Sí. Aunque los veáis todos en una diapositiva, vale la pena hacer hincapié en el hecho de que todos los requisitos, estos de todos y cada uno de ellos, se deben cumplir. El hecho de que sean formales o el hecho de que estén aquí en esta única diapositiva no les quita importancia, ¿vale? Veréis que los dos primeros son muy lógicos, ¿no? Las entidades deben estar inscritas en el registro correspondiente. Básicamente, para constituirse tiene que ser así. Asimismo, tienen que cumplir las obligaciones contables que les sean propias. Ya sabéis que tienen su propio plan sectorial, generalmente, y en Cataluña en particular, lo hemos puesto aquí como una curiosidad, tiene su propio plan general de contabilidad. ¿Vale? Estas dos son muy sencillas y lo dicho, muy lógicas. Luego, muy importante, las entidades no lucrativas, que tienen que estar bajo la Ley 49/2002, deben cumplir las obligaciones de rendición de cuentas, que establezca su legislación específica. Esto no únicamente significa presentar las cuentas en plazo, que también,
sino también cuando nos llega algún requerimiento, no sé si habéis tenido experiencia, subsanarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque desde hace muy poquito estamos teniendo la experiencia de que algunas entidades educativas no atienden bien, o no atienden, o atienden y el protectorado entiende que no está subsanado el error que detectan y están empezando a intentar tumbar el régimen de la Ley 49/2002. ¿Vale? O sea, si recibís cualquier requerimiento de las cuentas, no penséis, bueno, ya lo subsanaré o lo subsano de aquella manera. No, porque a partir del ejercicio 2021, si no me equivoco, Héctor. A día de hoy se están centrando Sí. en los requerimientos a fundaciones que les quieren quitar el régimen en el año 2021. De las cuentas del año 2021, porque el protectorado ha enviado la información a Hacienda de que hay entidades que no han cumplido con esta obligación. ¿De acuerdo? Lo veremos el día 30, de aquí a un mes, pero lo peligroso de esos requerimientos es que no dice, te quito el régimen fiscal de ese ejercicio afectado. No, dice, te quito del régimen fiscal desde, esto es muy importante, desde el 1 de enero del 21. Eso quiere decir que no solo me quitan el 21, sino que me quitan el 22 y el 23 y el 24. Insisto, aún sin haber entrado a Hacienda a analizar si en el 22 o en el 23 habían cumplido o no alguno de los requisitos. Con lo cual, si recibís ese requerimiento, hay que contestarlo y analizarlo muy bien, porque no está en juego solo un ejercicio. Está en juego el 21, pero todos los siguientes. Lo repasaremos en la sesión del día 30, pero ya avanzamos que, ojo, con estos requerimientos, porque se está poniendo seria la administración con este punto. Se están poniendo muy serios últimamente. Vale, y pasamos al último de los requisitos, ¿vale? Que es la memoria económica de ingresos y gastos. Supongo que ya lo sabéis, pero con memoria económica de ingresos y gastos no es la memoria contable, ¿eh? Es una memoria aparte, regulada en la ley y en el reglamento, en la que se informan de los ingresos y gastos por actividad. Entonces, esta obligación determina que anualmente estas entidades tienen que elaborarla. Y algunas de ellas también la tienen que presentar ante la administración tributaria. ¿Cuándo no la tienen que presentar? Porque es más sencillo definirlo así. Cuando la entidad en cuestión, sus ingresos del ejercicio no superan los 20.000 euros ni participa en entidades mercantiles. ¿Vale? Sí. Vale. ¿Por qué decimos que esto es muy importante también? Porque ya no solo en nuestra experiencia, sino que en la jurisprudencia podemos ver cómo, por el hecho de no haberla presentado o haberla presentado tarde, implica que, son unos tribunales, ya lo digo, es muy importante, se tumba el régimen. Y también es muy importante una cuestión que queremos que quede clara sobre todo, y es que a pesar de que la norma permita que en las cuentas anuales se adjunta la memoria contable normal plus la memoria económica, esto se presenta como se presentan las cuentas, hay que tener en cuenta que la memoria económica debe presentarse a la administración tributaria y que hay un link específico para presentarla. Entonces no quedaría cumplido el requisito si yo la presento con mis cuentas y ya está, sino que tengo que ir al trámite específico. Esto es súper importante también, porque si no, se entendería como no cumplido este requisito. Esta memoria, estamos hablando de una memoria de carácter fiscal, y la experiencia nos demuestra que, no diría un 50%, pero diría un 40% de las entidades que analizamos aquí tienen un problema serio, porque no la han presentado. Yo una de las primeras cuestiones que le hago a una entidad que conozco es, ¿has presentado la memoria económica? Y cuando me dicen, sí, he presentado las cuentas ante el protectorado, me pongo a temblar. Así tal cual. Porque entonces sé que no sabe de lo que le estoy hablando. Y aquí os digo que se falla mucho. Y como decimos, solo fallar en este requisito, ya se te ha caído el régimen fiscal. ¿De acuerdo? Y no haber presentado esta memoria, entonces hay que valorar, la presentamos extemporáneamente o lo dejamos como está. Pero la cuestión está clara. Si no la he presentado y un día me viene un requerimiento de Hacienda, como están viniendo las cuentas anuales del 21, y pueden venir pidiendo la memoria económica para verla, si no la tengo y no tengo el justificante de presentación, ya os digo que el régimen fiscal está perdido por ese ejercicio. Con lo cual, revisar muy bien, ¿de acuerdo?, que no solamente se presentan las cuentas anuales, sino que tenéis este documento y que lo estáis presentando. Porque aquí la experiencia nos demuestra que las entidades lamentablemente fallan mucho y que no lo tienen presente. 5 años atrás. 4 años. 4 años. La prescripción son 4 años, sí. Pero es que no vale presentar el mismo documento ante Hacienda.
Bueno, puedes como memoria presentar... económica. O sea, se lo presenta al protectorado y lo mismo a Hacienda en ese límite. Puedes presentar, sí, si has fusionado en las cuentas anuales, en la memoria contable, has fusionado el contenido de la memoria fiscal, sí, Siempre puedes... hay un apartado que dice efectos fiscales. Sí, pero ¿Saben? Pero esta memoria, como decimos, tiene un contenido específico que está en el reglamento de la Ley 49/2002, en el artículo 3, y también hay que verificar que esa parte de la memoria tenga este contenido fiscal. Es una memoria exclusivamente fiscal. Sí. Como decía Alicia, lo que permite la norma es puedes preparar un documento llamado memoria económica fiscal aparte o puedes fusionar su contenido con la memoria contable. Tienes las dos opciones como entidad, pero tienes que hacerlo, tienes que, en su caso, presentarlo. ¿Vale? Y otra cuestión relevante, que creo que es relevante, es que aquellas entidades que no tengan la obligación de presentarla, sí que tienen la obligación de elaborarla, porque no sabemos si mañana se presentará un inspector y nos dirá, entrégueme usted la memoria económica. ¿Vale? Porque la obligación son dos, elaborarla, que es para todas, y presentarla para algunas. O sea que aunque no tengamos nosotros la obligación de presentarla, nuestra recomendación es siempre elaborarla y tenerla a un sitio a mano, porque si viene un inspector... ¿Presentarla? ¿Cuáles son las que no están obligadas? Sí, las que no están obligadas a presentar son aquellas entidades en un ejercicio determinado obtengan menos de 20.000 euros de ingresos. Que es un límite bajito. Si Es un límite muy bajito. Es muy alto, no es muy alto. Y además que no participen en entidades mercantiles. Vale. Esto si queréis lo podemos comentar en las cuestiones más adelante. Sí. Muy bien, pues ahora pasamos ya al impuesto sobre sociedades, ¿vale? A ver, las entidades no lucrativas acogidas al régimen de la Ley 49/2002, a priori, y ahora veremos por qué, su mayoría de rentas se consideran que están exentas. Donaciones, intereses, royalties, dividendos, ganancias de capital, y siempre que sean cumpliendo todos sus fines, las explotaciones económicas exentas reguladas en la Ley 49/2002 en su artículo 7º. ¿Vale? ¿Qué tiene esto de bueno además de estar exento? Que tampoco deberían practicar retención. Entonces, si nosotros tenemos el certificado de la EAT y se lo enseñamos a nuestro pagador, nuestro retenedor, no nos deberían retener, ¿vale? Y las rentas no exentas pues serían aquellas que consistan en explotaciones económicas no exentas, las que no están contempladas en el artículo 7. Como novedad del Real Decreto Ley 6/2023, se han incluido, podríamos decir que 3 nuevas explotaciones, ¿vale? Una serían las acciones de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social. Otra sería, bueno, no sería otra como tal, sino que se han ampliado un poco las actividades de I+D, incluyéndose algunas de innovación. Y luego se ha incluido también en las de educación aquellas de alta capacidad, para aquellas personas que demuestran una actitud sobresaliente, ¿no? Vale. Entonces, ¿por qué al principio he dicho que a priori las rentas están exentas? Porque la Dirección General de Tributos ya ha establecido que si una entidad no lucrativa percibe una renta, por ejemplo, una donación, y lo que percibe lo destina a financiar una actividad que está ya no exenta por no tratarse de una explotación económica del artículo 7º, esta renta inicial se consideraría también como no exenta. Entonces podríamos decir que es una especie de rentas contaminadas. Creemos que vale la pena echarle un ojo a esto porque a veces no sabemos con qué pagamos qué, sobre todo en las entidades, naturalmente, que hagan actividades que se consideran que no están exentas en impuestos sobre sociedades, porque si recibimos dinero y este dinero lo destinamos a esa actividad, en ese momento ese dinero ya está contaminado, ya es un dinero que tiene que tributar por impuestos sobre sociedades. ¿Vale? Entonces, un poquito cómo funciona el impuesto sobre sociedades, que supongo que lo lleváis por la mano, pero para hacer un poquito de repaso. En la base imponible, naturalmente, serán las rentas que consideramos que no están exentas, las que hemos enumerado antes, las que no forman parte de este artículo 7. ¿Vale? Entonces, ¿qué no tendrá consideración de gastos deducibles? ¿Qué tendríamos que ajustar? ¿No? Todos aquellos gastos que vengan exclusivamente de rentas exentas, ¿vale? Porque lo que no puede ser es que yo no me esté dando un ingreso, ¿no? Y encima me esté dando un gasto, o sea, un doble beneficio, esto no puede ser. Por esta misma regla de 3, la amortización de elementos patrimoniales que están afectos a actividades exentas, pues tampoco estos gastos no nos los podemos dar, por el mismo motivo, porque sería injusto no darme un ingreso y sí darme un gasto.
Y finalmente, aquellas cantidades que constituyen la aplicación de resultados y como los excedentes de las actividades económicas que no están exentas. ¿Vamos? Luego, lo dicho, este es un repaso, que supongo que lo lleváis por la mano, pero el tipo de gravamen es el 10%, a diferencia del tipo general del impuesto sobre sociedades, que es el 25%, y en algunos casos el 23%, ¿vale? Esto no priva que puedan aplicarse las deducciones por inversiones que están previstas en la ley, ¿vale? También les pueden resultar de aplicación. Y en el modelo 200, muy importante este punto también, que deben presentarlo siempre, deben incluirse todas las rentas, todas, las exentas y las no exentas. Hay casillas específicas, no sé en qué página está del modelo, pero hay unas casillas específicas. Y a pesar de que mi base imponible solo tendrá en consideración lo que no esté exento, tengo que informar de las rentas y los gastos no exentos. Además, lo que no puedo hacer es netearlo. Tengo que separar ingresos no exentos y gastos, por así decirlo, que sean deducibles. Sí, lo que la experiencia nos demuestra es que casi todas las que miramos de modelos 200, la entidad no paga impuestos, ¿de acuerdo? Las rentas todas están exentas y los gastos no son deducibles. Lo que vemos al rellenar la página del impuesto sobre sociedades de ajustes extracontables es que lo que hace la entidad mal es, cuando decimos netear, es que coge el resultado, ingresos menos gastos. No, lo que hay que hacer, las casillas específicas de la Ley 42.002 del modelo es los ingresos exentos van en el apartado de disminuciones y los gastos no deducibles van en el apartado de aumentos. Y cada importe tiene que ir en su casilla. Lo que hace la entidad es, bueno, si los ingresos superan a los gastos, pues lo neteo todo en el importe de aumentos y no dejo nada en el importe de disminuciones. Y eso no es correcto y llama la atención, ¿de acuerdo? Y recordar, esto lo insistimos porque esa misma información luego la reflejamos en la memoria económica fiscal. Con lo cual, cuando Hacienda compare el modelo 200 con la memoria económica fiscal, que en la memoria económica fiscal sí que tengo que desglosar ingresos y gastos, y ahí sí que se desglosan bien, pues que hagamos el mismo ejercicio bien en el modelo 200. ¿De acuerdo? No nos van a sancionar por haberlo neteado, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de hacer las cosas lo mejor posible, porque la experiencia nos demuestra que las entidades lo netean. ¿De acuerdo? Y si quieres pasar Sí, pasamos a la siguiente. A las diferencias para que Sí. veáis diferencias. Muy breve, ¿vale? Son las diferencias entre las entidades acogidas a la Ley 49/2002 de las parcialmente exentas, ¿vale? Que también tienen sus beneficios, no son tantos, ya lo ha comentado Héctor, pero los tienen, ¿vale? Ambas tienen que llevar a contabilidad, naturalmente, tienen la obligación, todas ellas, de depositar las cuentas en plazo. Entonces, impuestos sobre sociedades. Que quede claro, las entidades acogidas a la Ley 49/2002 deben presentarlo, ¿vale? Las que están parcialmente exentas del IS, pues el que sí, pues el que no. Habría que revisar si cumplimos los requisitos. Seguidamente, en cuanto a los pagos fraccionados, que no lo he comentado antes, pero muy breve, les está aplicación a la normativa general, sin que a las entidades acogidas a la Ley 49/2002 les sea de aplicación el tipo mínimo del 15%. Y finalmente, como ya hemos comentado antes, otra de las diferencias es que estas entidades también deben presentar la memoria económica. Las parcialmente exentas, no. Ya doy paso a Héctor. Entrando en breve, en régimen de entidades parcialmente exentas, aquí estaríamos hablando de o bien una fundación que no quiere o no cumple alguno de los 10 requisitos, o bien una asociación que no sea declarada de utilidad pública. Todas las asociaciones no declaradas de utilidad pública tributan en el régimen de entidades parcialmente exentas. Bajo el papel, como podemos ver en pantalla, ¿de acuerdo? Bajo el papel hay una serie de rentas exentas, ¿de acuerdo? Pero hay una principal diferencia fundamental que lo contamina todo en este régimen, que haga que en el fondo una entidad parcialmente exenta casi tribute como una sociedad mercantil al uso, pagando entre un 23 y un 25% de su resultado positivo del ejercicio, ¿de acuerdo? Es el hecho de las explotaciones económicas. Porque si bien en la Ley 49/2002 tenemos un listado de explotaciones económicas cuyas rentas están exentas, en parcialmente exenta, cualquier asociación que haga una actividad económica, sea o no en cumplimiento de fines, va a pagar impuestos sobre sociedades. Y va a pasar lo mismo que comentaba Alicia. Cualquier renta que yo destine para financiar esa explotación económica quedará contaminada y va a tributar. En realidad, lo que está pensando en este primer supuesto, que es el más típico de exención, está pensando en una asociación que recibe donaciones
o que recibe la cuota anual del socio y que no realiza ningún tipo de actividad económica. Que básicamente los socios van allí, ejercen el derecho de voto en la asamblea, pueden ser elegidos a la junta directiva, la asociación les entrega una revisita y para de contar. Nos reunimos, hablamos de lo que sea, pero no hago ningún tipo de ordenación material de medios y humanos, ni intervengo en el mercado, ni cobro un precio por bienes o servicios. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo eso? Porque la experiencia nos demuestra en consultas como esta, vamos a ver una consulta para que entendáis lo que os quiero decir y lo perjudicial de cómo está el régimen a día de hoy, que aunque sea de parcialmente exentas, como digo, está quedando en nada el régimen. Aquí tenemos, de acuerdo, una asociación cultural que ofrece pues actividades y eventos culturales, organiza eventos culturales abiertos al público, donde el público no paga nada. El tema es, ¿cómo se financia esto? ¿Por qué el público no paga nada? Pues porque se suscriben contratos de patrocinio y se reciben subvenciones de administraciones públicas. ¿Aquí qué dice la DGT? La organización de un evento como esto es una explotación económica, porque la asociación está poniendo medios materiales y humanos para hacer un evento. Como es una explotación económica, aunque yo no cobre nada, la DGT dice, ¿cómo financia usted esta explotación económica? Con contratos de patrocinio y con subvenciones. Pues estos ingresos de patrocinio y estas subvenciones tributan en el impuesto sobre sociedades, porque estoy haciendo una explotación económica según la DGT. Todavía más kafkiano es quizá este caso de una asociación cristiana que hace encuentros, jornadas, los fines de semana, y se van a la montaña, hacen un retiro espiritual y financian ese retiro con las cuotas. Las cuotas simplemente sirven para financiar el retiro. Nadie quiere ganar nada y seguramente no habrá ni beneficio descontados los gastos. Bueno, pues para la DGT esto es otra explotación económica. Con esto quiero decir que el concepto de explotación económica para la DGT es tan amplio que, como casi todo es explotación económica, toda renta, sea de la que sea, cuotas, donaciones, interés de una cuenta corriente, subvenciones, patrocinios, todo va a tributar. ¿De acuerdo? Esta que es la última y más reciente que hemos encontrado, fijaros también cómo se insiste, ¿no?, en el hecho de que yo me dedico a crear piezas de artesanía para evitar, ¿no?, pues el hecho de mal aprovechar y reutilizar a favor del medio ambiente pues, ciertos productos, pero no tengo ningún fin lucrativo, ¿de acuerdo?, sino que únicamente es sostener la actividad de la asociación. Pues bien, para la DGT, organizar un mercadillo vendiendo estos productos, aunque mi idea no sea lucrarme, que tampoco me puedo, porque tampoco puedo repartirlo, pero eso que me entendéis, pues esto también nuevamente es una explotación económica y todo lo que obtenga la asociación con la venta de productos en este mercadillo va también a tributar si descontados los gastos sigue habiendo un resultado positivo. En definitiva, en el régimen de entidades parcialmente exentas es bastante difícil que algo no tribute. ¿De acuerdo? Incluso tributan, a diferencia de la Ley 42/2002, por ejemplo, los ingresos de una cuenta, los ingresos que me genere la cuenta corriente. Eso hasta también tributa. Un contrato de patrocinio, por supuesto que también tributa si lo firmo como entidad. ¿De acuerdo? Eso es un poco para que veáis, ahí donde veníamos, 49/2002, aquella columna donde casi todo quedaba exento, pues aquí realmente casi todo tributa. Por eso es el hecho de estar en esta segunda B, en esta segunda división fiscal, las consecuencias que tiene. ¿De acuerdo? Ahora Alicia nos explicará tributos locales muy rápidamente y otro punto más y luego terminaremos con el IVA. Sí, muy breve. Los tributos locales bajo la Ley 49/2002. Empezamos con el IBI. ¿Vale? Siempre que los inmuebles estén afectos a una actividad exenta, ¿vale? El IBI, o sea, estamos exentos de IBI. Por esta regla de 3, la plusvalía municipal, ¿vale? Pues en la medida en la que yo esté transmitiendo este inmueble afecto a una actividad exenta, también estará exento de pagar la plusvalía municipal. Como novedad, porque no estaba muy claro, en la plusvalía municipal, ahora con el Real Decreto Ley, lo que se ha incluido es que hay que mirar en el momento del devengo, para saber si está exento o no la plusvalía municipal, si también estábamos exentos del IBI. Y esto con independencia de que luego este inmueble vaya al adquiriente, el que lo adquiera, lo destina a una actividad que no estaría para nada exenta. Esto nos da igual, lo único que nos importa es qué estaba haciendo yo en el momento de transmitirlo.
Y luego el impuesto sobre actividades económicas, bueno, sabéis que ya hay exenciones que aplican de modo general a todo el mundo, que son los 2 primeros años no se paga, y luego si mi importe neto de la cifra de negocios es inferior a 1 millón, tampoco. Pero bueno, por las actividades también que estén exentas, o las explotaciones económicas exentas del artículo 7º, tampoco deberemos pagar el IVA. Entonces, muy importante aquí es que no solo por cumplir los requisitos estoy dentro, sino que tengo que informar al ayuntamiento en cuanto a estos tributos locales. ¿Cómo lo informo? En el IBI y en la plusvalía, pues voy directamente al ayuntamiento, cada ayuntamiento tendrá su propio procedimiento, y en el impuesto sobre actividades económicas presentó el modelo 036, tanto se optó como se renunció a todo ello. Y muy breve, 2 particularidades que hemos visto en cuanto al IBI. Una de ellas es que muchas entidades lo solicitan y como esto se devenga cada 1 de enero, puede ser que a mí el certificado o el OC me lo den para el año siguiente. Y eso es un problema porque el año en el que yo lo pido, pues estoy desprotegido. Y otra de nuestras experiencias nos ha mostrado es que a veces se confunden. Si yo, sobre todo en el caso en el que arrienda la entidad no lucrativa el inmueble, si la entidad no lucrativa arrienda el inmueble y esa otra entidad, la arrendataria, la dedica a una explotación económica que no se consideraría exenta a efectos del IS, muchas veces hemos visto como el ayuntamiento no nos quiere dar el beneplácito para aplicar la exención. Pero esto es incorrecto, ¿vale? Porque lo que estaría haciendo la entidad no lucrativa es arrendarla. Sobre todo aquí a efectos de compliance, si sois titulares de inmuebles, pues revisar que esté bien la comunicación que esté hecha, ¿de acuerdo? Porque sin comunicación no habrá acceso a la exención, ¿de acuerdo? Es importante y también pues, si transmitís un inmueble y cobráis un precio por él, pues también estaréis exentos de plusvalía municipal si se cumple lo que comentaba Alicia, pero nuevamente hay que comunicarlo al ayuntamiento para poder gozar de la exención. Es un formalismo, pero es importante, ¿de acuerdo?, para que aplique la exención. No por el hecho de que estemos en la ley 49/2002 y automáticamente el ayuntamiento nos va a conceder esto. Si no le informamos, ¿de acuerdo?, no tendremos acceso. Y hacemos una slide breve porque esto lo repasaremos bastante más en detalle mañana, pero sí que queríamos dar unas primeras ideas y pinceladas, ¿no?, sobre las principales fuentes de captación de recursos que podéis tener, analizando desde la perspectiva de la empresa y desde la propia entidad. Ahora veréis que son tres que os sonan mucho y que siempre hay un poco de confusión y vamos a dar unas primeras pinceladas por parte de Alicia. En sede del donante, del colaborador o del patrocinador, podemos ver en el impuesto sobre sociedades que hay 2 diferencias principales. Las donaciones, sobre todo puras, simples e irrevocables, para la persona que dona, no es un gasto fiscalmente deducible. Entonces tendrá que ajustarlo en su impuesto sobre sociedades. No obstante, tendrá derecho a una deducción del 40 o 50% en su cuota. En los convenios de colaboración y en los contratos de patrocinio es un gasto fiscalmente deducible. No hay que hacer nada. Tampoco hay deducción. No se toca y no hacemos nada. En cuanto al IVA, aunque Héctor lo contará en un ratito, vale decir que en cuanto a las donaciones de dinero, no está sujeto. El problema cuando lo tenemos, cuando tenemos una donación en especie, que deberíamos revisar el autoconsumo y si es posible la aplicación del tipo 0. Pero lo dicho, lo contará Héctor más adelante. Los convenios de colaboración no están sujetos al IVA, pero el contrato de patrocinio sí. Entonces, cuando la entidad no lucrativa le emita la factura al patrocinador, esta deberá revisar su régimen de deducción. Y ahora, desde el otro lado, desde la entidad no lucrativa, vemos como en los 3 casos se trata de una renta exenta por imperativo legal, lo dice el artículo 6º, ¿vale? Y en cuanto al IVA, de nuevo, en las donaciones de dinero no sujeto, lo mismo sucede con los convenios de colaboración. Sí que en las donaciones en especie deberemos revisar si cabe aplicación en tipo 0, y en los contratos de patrocinio deberemos emitir la entidad no lucrativa una factura con IVA, estará sujeto. Mañana repasaremos un poco más en detalle. O sea, son unas breves pinceladas para tenerlo todos claro. Vale, y para terminar vamos a hablar quizá el impuesto más odiado y más complejo del sistema tributario, el IVA. En mi caso, mi impuesto favorito, porque yo soy un poco friki, pero creo que conviene conocer y es importante también dar unas pinceladas de compliance sobre el tema del IVA. Primeras ideas generales, y que ahí me encuentro un poco de desconocimiento. Una entidad no lucrativa que cumpla con estos requisitos que estamos viendo en pantalla, básicamente, que realice entregas de bienes
o prestaciones de servicios con carácter habitual para intervenir en el mercado y sobre todo a título oneroso, cobrando un precio, se puede convertir en empresario o profesional al igual que una empresa. La ley del IVA le aplica igual a una fundación o una asociación que a una sociedad mercantil. Ahí no hay diferenciación. De hecho, la propia ley del IVA dice que es indiferente a efectos de la ley del IVA si la entidad que está prestando el bien o el servicio tiene o no ánimo de lucro. La propia ley lo dice en el artículo 4.3. Por tanto, cualquier fundación o asociación que, como digo, entregue bienes o preste servicios con carácter habitual o a título oneroso, se convertirá en empresario o profesional y se tiene que dar de alta a efectos del IVA. Y luego veremos si le toca o no repercutir IVA o si la actividad o la entrega del bien está exenta. Si estamos hablando de una entidad que lo hace todo a título gratuito, ¿de acuerdo? Que todo es a título gratuito, no cobra por nada, ¿de acuerdo? Entonces estamos ante una entidad que no es un empresario profesional, es como Alicia o como yo, como cualquiera de vosotros. Es un particular y cuando soporte IVA, cuando compre un bien o le presten un servicio y le emitan una factura con IVA, el IVA será a mayor coste para mí. Ojo, esto sí, cuando lo digo, ojo con las subvenciones. Ejemplo claro, para explicarme bien. Imaginemos una fundación que gestiona una residencia geriátrica. La gente de la residencia no paga nada, porque todo lo financia la administración pública. En ese caso, aunque yo no emito una factura a la gente mayor por los servicios mensuales o diarios del cuidado, ahí sí que estoy desarrollando una actividad económica. Lo que pasa es que es financiada por un tercero. Con lo cual, ojo con ese concepto de lo hago todo gratuitamente, ojo, porque si recibo subvenciones, las llamadas subvenciones vinculadas al precio, y hay un tercero que paga en este caso, por gente mayor para que ésta no tenga que pagar por los servicios, no significa que no sea empresario profesional. Lo que pasa es que hay otro que paga por esos servicios, que es el ayuntamiento o el ente público. Y pues os digo, cuidado con las subvenciones, este es el típico caso de una entidad que sí que es empresario o profesional y que en su caso debía estar repercutiendo IVA. Por eso no nos confiemos cuando veamos una entidad que supuestamente todo lo hace a título gratuito y no cobra nada, revisemos si cobra subvenciones o no y si las cobra, por qué concepto. También nos encontramos con entidades que yo llamo entidad dual. Una entidad dual sería una fundación o una asociación que en parte de su actividad es empresario o profesional y en otra parte de su actividad no es empresario o profesional. Un ejemplo claro. Imaginemos una fundación que lucha contra el Parkinson o lucha contra el cáncer. Si se dedicase a recaudar donativos y donase esos donativos a centros hospitalarios y a universidades y a centros de investigación para luchar contra el cáncer o contra el Parkinson, ahí estaría haciendo una actividad totalmente social y no la está haciendo como empresario. Si esa misma fundación, también para sacar recursos, cobra por funciones de asesoramiento a otras entidades o a otras personas y cobra un precio por ello, por esa parte sí que está siendo empresario. Y por tanto estamos ante un ente dual, que es empresario y no empresario al mismo tiempo. Una entidad que por una parte tiene una pata no comercial o totalmente social y otra pata por la cual tiene una actividad comercial totalmente, y luego veremos cómo eso afecta al régimen de deducción. Mi recomendación, ¿de acuerdo? Como entidad no lucrativa a efectos de compliance y para hacer un primer checklist para ver si está bien o hacer un primer, aquí no lo puede comprender todo, ¿de acuerdo? Pero creo que sí que os puede servir para hacer un primer chequeo. Primer chequeo, como decía, la entidad lo realiza, hace entregas de bienes o prestaciones de servicios a título oneroso con carácter habitual, primera pregunta. Si no, y decimos no, lo hace todo a título gratuito, simplemente recibe donaciones, da donaciones, no cobra nada a nadie, no interviene en el mercado, ¿vale? Si es así, ¿vale? Tenemos simplemente que descartar el tema de que no haya subvenciones que sean vinculadas al precio. Partiendo de una entidad no lucrativa que sí que es empresario profesional, porque hace lo que hemos dicho, lo siguiente, que no es empresario profesional, luego dirá que sí que actúa, que no es empresario, ojo aquí, porque aunque no sea empresario profesional, sí que puedo tener obligaciones. El primer supuesto, ¿a qué se refiere? El primer supuesto se refiere a que aquellas entidades no lucrativas que compran bienes fuera, en otro Estado miembro, imaginemos que compramos mobiliario, me lo invento en Bulgaria, porque el tipo de Bulgaria es del 15% de IVA. En cambio aquí es del 21% y me ahorro 6 puntos. La norma
de IVA me permite compras a empresarios de otros Estados miembros y los bienes vienen de otros Estados miembros hasta 10.000 euros anuales. Cuando yo compro productos en otros Estados miembros por encima de 10.000 euros anuales, yo tengo que ingresar el IVA español de esos productos aquí. Aunque no sea empresario, tengo que presentar un modelo que se llama el modelo 309 y pagar el IVA de ese mobiliario. Por tanto, si yo al búlgaro, que ponía en el ejemplo, le compro un mobiliario que vale 20.000 euros, estoy haciendo una adquisición intracomunitaria de bienes en España. Y tengo que pagar el 21% de 20.000 euros en un modelo 309 e ingresarlo a Hacienda. ¿De acuerdo? No, por eso, no penséis que por el hecho de que no seamos empresarios se acaban nuestras obligaciones respecto al IVA. Si compramos fuera, este primer supuesto nos puede arrancar. Ojo también, si por lo que sea somos entidad, o adquirimos un servicio, nos prestan un servicio un empresario italiano, un empresario alemán y tenemos un NIF-IVA español, porque este servicio se va a localizar en España y nosotros nos toca pagar el IVA de ese servicio que nos presta un alemán o un francés. Esto siempre y cuando la entidad no lucrativa tenga un NIF-IVA por haber hecho operaciones intracomunitarias. ¿De acuerdo? Y para el eventual caso de que haya un servicio prestado por un empresario comunitario o extracomunitario que por lo que sea se localice en nuestro país a efectos del IVA y el servicio esté sujeto a IVA español, si el que lo está prestando no tiene ningún tipo de estructura, lo que se llama no está establecido en España, nos puede tocar a nosotros pagar el IVA por este mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Creo que quizá esto es un poco más técnico, pero sí que me gustaría sobre todo que os quedaseis con el primer supuesto en cuanto, ojo, con comprar bienes anualmente fuera por encima de 10.000 euros. ¿De acuerdo? Y ojo también con recibir servicios si tengo un NIF-IVA español dado de alta en España, porque me puede tocar pagar a mí, es decir, la factura del prestador del servicio irá sin IVA, pero eso es porque me toca a mí pagar ese IVA ante la agencia tributaria. Si actúo como empresario, lo primero que tengo que analizar es si me aplica alguna de las exenciones limitadas del artículo 20. Exenciones limitadas, muchas de ellas previstas para el tercer sector, como puede ser educación, sanidad, servicios culturales, servicios de asistencia social o servicios deportivos. Esas serían las 5 grandes patas que están exentas. Ojo, si yo realizo una actividad exenta, efectos del IVA, y no repercuto IVA al usuario, eso también hay que conocer, que significa que estoy en prorrata o que no tengo derecho luego a deducción del IVA soportado. ¿De acuerdo? No facturo con IVA, pero tampoco me lo puedo deducir. Importante. Lo que decíamos en el régimen de deducción. También tengo que preguntarme si soy una entidad dual, eso que decía, ¿no? Hago actividad social en la cual no soy empresario, pero al mismo tiempo sí que soy empresario por otro tipo de actividades económicas, lo tengo que analizar. Y luego el tema de balanza. Nada, en 5 minutos ya doy paso damos paso a las preguntas. Recordar como novedad una de las grandes reformas de calado que hizo el gobierno, precisamente pensando más en los alimentos, aunque realmente entra todo tipo de bienes muebles, incluso inmuebles. Eso está pensando en aquellas empresas que cuando donaban a una entidad no lucrativa, el IVA era un obstáculo. Porque si con motivo de la donación había que repercutir IVA por la figura del autoconsumo, que no vamos a entrar aquí, pues es un poco complejo, pero cuando la empresa se veía en la tesitura de tengo que donar, pero tengo que cobrarle el IVA a la entidad no lucrativa, pero generalmente no lo cobran, porque lo que no tiene sentido es te dono esto, pero me pagas el IVA, que era un poco feo, y por tanto para las empresas ese IVA lo asumían como mayor coste, como mayor donación, eso desincentivaba mucho las donaciones de empresas. El legislador lo que hizo es, como para operaciones desde abril del 2022, dijo, mire, si una empresa solo para bienes, insisto, no para servicios, solo para bienes, realiza una donación en especie de bienes a una entidad del artículo 2 de la Ley 49/2002, por tanto, fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública, y con esa donación la entidad no lucrativa lo va a destinar a sus fines, esa donación tributará con una base y un tipo impositivo cero. No hay IVA. ¿De acuerdo? La empresa no tiene que repercutir IVA a la entidad no lucrativa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vemos aquí? Base y tipo cero.
Claro, fijaros que hablaba de las entidades del artículo 2, no las del artículo 16 que veremos mañana, que es un listado más amplio, donde entran como entidades beneficiarias del mecenazgo que pueden dar las donaciones a estas entidades derecho a incentivo fiscal. No entra ni el Estado, ni las comunidades autónomas, ni los entes locales, tampoco universidades públicas. Entonces se planteaba las dudas que vemos aquí. Y también se planteaba, por ejemplo, una institución tan conocida como la Cruz Roja o la ONCE, ¿no? O como pasó en un caso que llevamos también desde el despacho, y lo puedo decir porque nos autorizaron, Caritas Madrid, ¿no? Pues bien, estas consultas demuestran que a pesar de que la Cruz Roja o la ONCE no estén en el artículo 2, que no lo están, sí que están en las disposiciones adicionales de la Ley 49/2002, las donaciones a estas entidades también se benefician del tipo 0. Esto se confirmó en este caso de Cruz Roja y ONCE, en esta consulta ultra reciente que ha salido hace muy poco, que la presentaron ellas, para lograr que Hacienda les validase el tipo 0. En este caso encontraréis también que las donaciones a Cáritas, de cualquier tipo, en este caso las sacamos para Cáritas Madrid, también están beneficiadas del tipo 0. Para finalizar, en cuanto al régimen de deducción, si sois empresario o profesional, ¿de acuerdo? Os diría, este esquema, de acuerdo, que veis en pantalla, me costó bastante tiempo elaborarlo, pero creo que es un preguntas y respuestas que es muy útil para saber si soy empresario, qué régimen de deducción tengo, ¿no? La primera cuestión, ¿no?, es, oye, ¿realizo o no realizo actividades empresariales? Si realizo actividades empresariales, soy un empresario profesional a efectos del IVA, y la respuesta ya es que no. Soy como un particular, como cualquiera de nosotros que estamos aquí, y cualquier IVA que soporte no es deducible en ninguna proporción. Todo el IVA que soporte no me lo puede deducir. Si sí que realizo actividades empresariales, la siguiente pregunta es, bueno, ¿realizo también al mismo tiempo operaciones no comerciales, lo que explicaba, pata social? Si la respuesta es que sí, entonces soy un ente dual. Entonces mi régimen de deducción se complica, ¿de acuerdo? Se tiene que calcular de una forma bastante compleja que no nos da tiempo de entrar en profundidad hoy. Si la respuesta es que no soy un ente dual, entonces la siguiente cuestión que tengo que hacerme con la entidad es, ¿las operaciones que hago están sujetas y no exentas al IVA? Dicho de otra manera, exclusivamente, dicho de otra manera, ¿solamente realizo actividades por las cuales tengo que repercutir IVA? Si la respuesta es que sí, pues entonces todo el IVA que soporte la entidad no lucrativa será deducible al 100%, no hay ninguna duda. Si la respuesta es que no, es que hago actividades por las cuales repercuto IVA y hago actividades por las cuales no repercuto IVA porque están exentas en base al artículo 20, entonces estoy de entrada en lo que se llama el régimen de prorrata. Esto quiere decir, un poco más sencillo, que no todo el IVA que soporte será deducible, sino que a través de la regla de prorrata tendré que determinar qué parte de mi IVA es deducible. En dualidad, la complejidad, y un poco aquí lo pongo como si fuese pues un Sherlock Holmes, ¿no? Cuando yo soy un ente dual, uno de los primeros pasos que tengo que hacer es conseguir sacar y determinar, primero, qué parte del IVA soportado corresponde a la actividad no comercial, ¿vale?, por la cual no estoy actuando como empresario, porque ese IVA no será deducible en ninguna proporción, y puede que haya un IVA común a la actividad comercial y no comercial. Y es ahí donde nace lo que yo llamo la pseudo-prorrata. Es como una especie de prorrata, pero que me permite determinar o sacar de ese IVA común cuál corresponde por importe a la parte no comercial y cuál corresponde a la parte comercial. ¿De acuerdo? Y esto es complejo cuando somos ente dual y hay muchas entidades que lo son. Si soy empresario, recordad pues, que tengo obligaciones contables y avanzar el libro registro, como mínimo libro registro de facturas recibidas y expedidas, también presentación de declaraciones de IVA, 303, 347, 390 en su caso, ¿de acuerdo? También obligaciones en materia de facturación, que aquí veis, y simplemente que sepáis que dos obligaciones importantes en materia de facturación que conviene conocer para un futuro bastante próximo. Aquellas entidades que sean empresarios o profesionales les va a entrar de lleno como cualquier empresa que sea empresario, lo que es la obligación de facturación electrónica. Todavía esto no ha entrado en vigor, pero va a entrar
quizá dentro de un año o dentro de 2, ¿vale? Esto significa que ya no podemos emitir en operaciones entre empresarios, entre una empresa y una entidad no lucrativa, que los dos sean empresarios, ya no valdrá la factura en papel, tendrá que ser factura electrónica. Esto es lo que nos dice la ley que crece. Y para aquellas entidades no lucrativas que estén en estas circunstancias, que desarrollen explotaciones económicas no exentas del IS, ¿de acuerdo? Hasta esta fecha, veremos si esto se prorroga, de momento no está prorrogado, tendrán que adaptar sus sistemas informáticos de facturación a unos requisitos que están pendientes de aprobación reglamentaria, pero básicamente esto lo que pretende es que todas las entidades, incluidas las no lucrativas, solo las que sean empresarios, ¿de acuerdo? Su sistema de facturación no permita modificar un asiento contable o alterar una factura, básicamente. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea, que el asiento contable que se haga a través del software, tiene que ser un software homologado, que tiene que cumplir unos requisitos, no se pueda alterar, ¿de acuerdo? Y que se pueda estar a disposición de la agencia tributaria. Y con esto, disculpad que hemos ido un poco rápido, pero también porque tengáis preguntas.